Hola amigos y amigas, muy buenas noches. Hoy lunes vamos a presentar el tema de los trabajadores que tienen contratos administrativos de servicios. Vamos a responder la pregunta. ¿Las nuevas autoridades podrán proceder al despido de los servidores CAS? Esta pregunta la vamos a responder a continuación. Ya las elecciones municipales han terminado a nivel nacional, también las regionales. En 9 regiones habrá segunda vuelta. Tanto en los gobiernos regionales como en las municipalidades existen servidores que tienen contratos administrativos de servicios. Muchas autoridades que están en el poder, a raíz de la publicación de un comunicado de Servir, reunieron a los trabajadores y les dijeron: vamos a evaluar si van a continuar o no van a continuar. En el caso de algunos alcaldes electos y algunos gobernadores electos, han manifestado que van a proceder a evaluar a los trabajadores CAS y, si el caso lo amerite, van a proceder a dar por concluido esos contratos. Entonces, existen versiones de ambas partes, de las autoridades actuales y de las autoridades electas que asumirán el cargo a partir del 1 de enero del año 2022. ¿Qué dice el informe o el comunicado de Servir que se ha dado hace unos días, ¿no? Se ha dado el 3 de octubre. Hoy ya estamos 10, o sea, exactamente hace una semana se dio este comunicado sobre la suscripción de los contratos administrativos de servicios. ¿Qué dice este comunicado? Vamos a leer tal cual está y luego vamos a proceder a hacer el comentario. Comunicado sobre la suscripción de adendas de los servidores CAS. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, en su calidad de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que ante las reiteradas consultas de los servidores bajo el régimen de contratación administrativa de servicios, CAS, sobre su situación laboral, informa lo siguiente. Los servidores civiles bajo el régimen del decreto legislativo 27 o 1057, que a la fecha de entrada en vigor de la ley 31.131, 10 de marzo de 2021, desarrollaban funciones permanentes, deben suscribir adendas a plazo indeterminado con sus respectivas entidades. A través del informe técnico vinculante número 1479-2022 Servir, elaborado por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de Servir, que interpreta la Ley 31.131 y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la misma, expediente 13-2021, se precisa que esta disposición no alcanza a quienes cumplieron labores de necesidad transitoria, de suplencia o de confianza. Por lo tanto, en atención a la normativa citada, las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas deben evaluar si sus servidores CAS tienen carácter indeterminado y, de cumplirse con dicha condición, generar y suscribir las adendas correspondientes a sus contratos, en las que deben incluir la condición de plazo indeterminado. Servir pone a disposición de las entidades públicas la asistencia técnica respectiva para atender las consultas sobre el tema. Para tal efecto pueden escribir a info@servir.gov.p. Eso es lo que textualmente publicó Servir el lunes 3 de octubre de este año, exactamente
hace una semana. En síntesis, ¿qué quiere decir servir en este comunicado? Que las entidades deben evaluar si los servidores CAS que vienen laborando cumplen o no cumplen la condición de indeterminados o si son transitorios. Cuando nosotros analizamos el decreto legislativo 1057 que regula la contratación administrativa de servicios, CAS, observamos que las personas servidoras del Estado, que pueden ser retirados sin expresión de causa, son los servidores CAS de confianza. Recordemos que las disposiciones complementarias de este decreto legislativo 1057 establece que las entidades pueden crear plazas CAS de confianza, en la que no se necesita cumplir con los requisitos para ingresar al servicio CAS, es decir, concurso público directo, ¿no? Como si sucede con los demás servidores CAS, que tiene que haber requerimiento, el presupuesto, el concurso público que tiene que cumplir mínimamente con 2 fases, es decir, la evaluación curricular, la entrevista personal, y también puede haber más, ¿no? La evaluación escrita, etc. Entonces, en el caso de ellos sí. ¿Qué dice la ley 31.131 después que se publicó este decreto legislativo 1057? Lo que dice claramente es que todos los contratos CAS que hayan cumplido el periodo de prueba, es decir, de 3 meses, pasan a ser indeterminados. Y los requisitos que establece esta ley es que deben realizar labores de carácter permanente al momento de entrada en vigencia de la ley, o sea, a partir del 10 de marzo del año 2021. Tener contrato administrativo de servicios por 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo. Haber ingresado a la institución mediante concurso público. Pero luego de eso, ¿qué pasó? Presentaron un proceso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte esta demanda de inconstitucionalidad contra esta ley 31.131. ¿Y qué es lo que ha decidido dejar sin efecto el Tribunal Constitucional en esta sentencia emitida en el expediente 13-2021-PI, proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional? Lo que ha decidido esta sentencia es lo siguiente. Vamos a dar lectura de manera puntual. ¿Qué es lo que dice la sentencia? No, vamos a leer la parte resolutiva porque la sentencia tiene un total de 65 páginas y eso nos va a acarrear más tiempo, ¿no? De modo que nos vamos a la parte resolutiva y vamos a comentar qué es lo que quiere decir en otras palabras. Eso va a ser muy importante. A ver, lo que dice la sentencia en la parte resolutiva es lo siguiente. A ver, estamos bajando a la parte resolutiva. Estamos recién en la página 39-40. A ver, vamos a ver. Ya, acá está. Fallo. Declarar fundada en parte la demanda, en consecuencia, inconstitucionales los artículos 1 a 5 y las disposiciones complementarias finales de la ley 31.131. Muy bien, entonces nos vamos a la ley 31.131 para ver cuáles son los artículos del 1 al 5. El artículo 1 dice objeto de la ley. ¿Cuál es el objeto de la ley? ¿Cuál era el objeto de la ley? Incorporar progresivamente a los trabajadores al decreto legislativo 728 o al decreto legislativo 276. Eso ya no será posible porque ha sido declarada inconstitucional. 2. Requisitos para la incorporación.
daba los requisitos, ¿no? Haber ingresado por concurso, a hacer trabajo permanente, tener 2 años continuos, etc. Eso también ha sido declarada constitucional, o sea, ya no existe en el sistema jurídico. El artículo 3, ¿qué dice? La incorporación del régimen CAS al decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y al decreto legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, se realiza en forma progresiva. Eso también está eliminado. O sea, ya no hay posibilidades de que los servidores CAS ingresen al decreto legislativo 276 o al 728. Luego, el 4. ¿Qué dice el artículo 4? Dice: desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1, los contratos son de carácter indefinido. Eso también ha sido declarada inconstitucional, o sea, ya no existe en el sistema jurídico. Y luego el artículo 5 dice: la implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto de cada entidad, ¿no? O sea, se iba a demandar recursos a cada entidad para implementar el paso al decreto legislativo 728 y al decreto legislativo 276. Eso tampoco ya no existe porque el tribunal la ha declarado inconstitucional. ¿Qué más? Lo que ha declarado inconstitucional son todas las disposiciones complementarias finales de la ley 31.131. ¿Y qué dicen las disposiciones complementarias finales de esta ley 31.131? La primera dice la fiscalización de las condiciones contractuales, ¿no? ¿Quién lo iba a hacer? Es una FIL. Eso ya tampoco existe. Y la segunda disposición complementaria final, que decía que el Poder Ejecutivo tenía que aprobar el reglamento de esta ley 31.131. Entonces, queda claro que todo eso ha sido declarado inconstitucional, por lo tanto, no se puede aplicar en ninguna institución. Luego, esta sentencia del Tribunal Constitucional dice: declarar infundada la demanda respecto a la única disposición complementaria modificatoria de la Ley 31.131, siempre que el artículo 5 y el artículo 10, literal F del decreto legislativo 1057, se interpreten conforme a lo indicado en el fundamento 116 de la sentencia. Como vemos, el Tribunal Constitucional casi todo declaró inconstitucional, como estamos viendo, desde el artículo 1 al 5 y las disposiciones complementarias finales. Todo eso lo declaró inconstitucional, es decir, no se pueden aplicar, ya no existen estas normas en el sistema jurídico. Pero el jurado dijo: ¿sabes qué? No te voy a dar la razón en todo. Así que va a persistir la única disposición complementaria modificatoria de la ley 31.131. Entonces, ¿qué es lo que establece esta única disposición complementaria modificatoria? Que los contratos son de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. Eso es lo que dice esta disposición complementaria transitoria, ¿no? Ahora vamos a ingresar, lo que he leído es la publicación del 9 de marzo del año 2021. Vamos a ver en estos momentos en el sistema SPIG, Sistema Peruano de Información Jurídica, qué es lo que dice la disposición complementaria modificatoria. Esto es a raíz de lo que decidió el Tribunal Constitucional. Muy bien. Dice lo siguiente esta disposición complementaria transitoria.
modifíquense los artículos 5 y 10 del Decreto Legislativo 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios en los siguientes términos. El contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. Entonces, está vigente esta modificación del artículo 5 del Decreto Legislativo 1057, que puntualmente establece que los contratos administrativos de servicios son de duración indeterminada, salvo que sean transitorias o de suplencia. Hasta ahí está claro. Luego dice en el artículo 10, o sea, lo que modificó al artículo 10 del Decreto Legislativo 1057, lo siguiente, ¿no? El contrato administrativo de servicios se extingue por decisión unilateral de la entidad. Muchos pueden decir, uy, carambas, o sea, si la entidad decide extinguirla, la extinguirá. Pues no. Dice, decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada. Si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador. Como vemos, es clarísimo, ¿no? Hay decisión unilateral de la entidad siempre y cuando exista un procedimiento administrativo disciplinario. Y no es, pues, porque se le ocurre a la entidad, dice, ah, ya, estos servidores, como no son de nuestra gestión, nosotros somos los nuevos alcaldes, nosotros somos los nuevos gobernadores, nosotros somos los nuevos subgerentes o jefes de recursos humanos y los despedimos, ¿no? La norma está estableciendo en estas disposiciones complementarias modificatorias que ha sido rechazada su pretensión de inconstitucionalidad, es que solo pueden despedir cuando exista un proceso disciplinario con relación a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada, verificada. Y si eso no se da, o sea, llegan, por ejemplo, el 2 de enero, día antes, las nuevas autoridades y dicen, bueno, pues no te dejo pasar porque tú perteneces a la gestión anterior ya terminó el 31 de diciembre, esta es nuestra nueva gestión y ya no vas a trabajar más. Entonces, en ese caso, eso no tiene sustento, no tiene causa. Como les dije, tiene que haber pruebas, tiene que haber proceso disciplinario. En este caso, ¿qué sucede? El trabajador acude a la Policía Nacional para hacer la constatación policial de que no le dejan ingresar. O de pronto han preparado cartas y les han dado la carta donde le dice tú no vas más porque tu trabajo es transitorio. Pueden venir con ese sustento, entre comillas. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Cuando se presenta la demanda de reposición. El juez de trabajo lo que va a hacer es verificar si efectivamente el trabajador ha laborado más de 3 meses con contrato administrativo de servicios y declarará nulo ese despido. En consecuencia, la reposición del trabajador. Ahora, ¿por qué Servir publica este comunicado? Este comunicado, ¿qué dice en síntesis? Que las oficinas de recursos humanos van a evaluar quiénes se quedan y quiénes se van. Y es por eso que me han estado llamando, fíjense, me han estado llamando de diferentes municipalidades, de Amazonas, de Oxapampa, de Pasco, de Huancavelica, Ancash, Lima. Y el comportamiento es similar de las autoridades, ¿no? De los alcaldes, de los subgerentes de recursos humanos. ¿Qué dicen ellos? Los han reunido y les han dicho, ¿sabes qué?
acá el comunicado de Servir, que se ha publicado el 3 de octubre, es claro, dice que cada entidad evalúa si el contrato tiene CAS indeterminado o no tiene. Así que nosotros evaluaremos, pues. No se sientan seguros si se van a quedar. Así han dicho algunos alcaldes. Y en otros casos, los gerentes de asesoría legal han dado su interpretación y han dicho, depende de nosotros si ustedes se van o se quedan, porque nosotros vamos a decidir quiénes son transitorios y quiénes son permanentes. Los que son permanentes se quedarán, los que realizan labores transitorias se tendrán que alistar para ya despedirse de esta institución. Eso es lo que han dicho y me lo han comentado de diferentes municipalidades del Perú. Y gracias por esa confianza, siempre me llaman, siempre me están preguntando, entonces a raíz de eso es que hoy estamos desarrollando este tema muy importante. ¿Cuál tiene más peso? ¿La ley o el comunicado, o perdón, la sentencia del Tribunal Constitucional o el comunicado de Servir? Tiene más peso la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está diciendo bien claro, no va más los artículos 1 al 5 y las disposiciones complementarias finales. Ya. Se van del sistema jurídico. Pero sigue vigente las disposiciones modificatorias. Y las disposiciones modificatorias están estableciendo que los contratos CAS son indeterminados. ¿Qué más dice el Tribunal Constitucional? Cuando resuelve esta demanda de inconstitucionalidad planteada en su momento, dice en el fundamento 116, ¿no? O sea, lo que está diciendo, si yo declaro infundada la demanda respecto a la disposición complementaria y modificatoria del decreto legislativo 1057. Pero tienen que revisar, sustentar el fundamento 116. Vamos a leer qué es lo que dice el fundamento 116 de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Dice lo siguiente: este tribunal considera que es posible interpretar conforme a la Constitución las modificaciones hechas por la ley impugnada a los artículos 5 y 10, literal F del decreto legislativo 1057. Así, dichas modificaciones no serán inconstitucionales si se las interpreta de la siguiente manera. Como dijimos, persiste la modificación del artículo 5 y del artículo 10. Muy bien. Dice, son aplicables a los CAS que se suscriban a partir de la entrada en vigencia de la ley 31.131. Esto es desde el 10 de marzo de 2021. ¿Eso qué quiere decir? Todos los servidores CAS que hayan trabajado hasta antes del 10 de marzo o desde el 10 de marzo, si pasan los 3 meses, que es el periodo de prueba, ya no pueden ser despedidos. Sus contratos son indeterminados. Luego dice, 2. Corresponde a la entidad estatal contratante determinar las labores de carácter permanente y las de necesidad transitoria o de suplencia. Solo podrán ser consideradas labores permanentes las relacionadas con la actividad principal de la entidad pública contratante. A ver, vamos a diferenciar en este caso. Las transitorias o de suplencia se dan cuando, por ejemplo, ¿no? Hay un servidor que tiene un encargo de una gerencia, de una subgerencia, ¿no? Resulta que el gerente o subgerente renunció de manera irrevocable a su cargo, ya no hay ninguna persona que quiera aceptar en el momento, porque a veces no existen estas posibilidades de ubicar al gerente o subgerente ya para que ocupe el cargo. Entonces, le encargan a ese servidor CAS a que ocupe un cargo
de confianza. En este caso, es un encargo temporal, ¿no? Es un encargo temporal. El trabajador regresa a su puesto y no hay ningún problema. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, el trabajador es de fuera, ¿no? Hay una plaza CAS, renuncia, como dije, y lo ponen a otro. ¿Eso qué es? Es transitorio porque es de confianza. Y el decreto legislativo 1057, desde antes que se dé la ley 31.131, ha dado esa posibilidad de que existan servidores de confianza. Entonces, un trabajador CAS, pero de confianza, ¿qué es? Es transitorio. A él le alcanza el contrato indeterminado, no, pues en ese caso sí no es posible la estabilidad, ¿no? O sea, yo he sido subgerente y quiero estar, o CAS, he sido subgerente en el régimen laboral CAS, he trabajado desde antes de la publicación de la ley 30.131 y después también, y recién ahora me están diciendo que no voy más. Es cierto, ya no va más porque es de confianza, es transitorio. Ahora, ¿qué más dice la norma? O lo que dice el Tribunal Constitucional. Dice, solo podrán ser consideradas labores permanentes las relacionadas con la actividad principal de la entidad pública contratante. ¿Eso qué quiere decir? La actividad principal depende de cada gerencia, de cada subgerencia. Ejemplo, en una gerencia de rentas existen personas que se dedican a fiscalizar. Van a las viviendas para verificar si efectivamente ha presentado su declaración jurada de acuerdo a la construcción de su vivienda o ha engañado, ¿no? Por ejemplo, alguien dijo, tengo 3 pisos, van los fiscalizadores y resulta que tiene 4 pisos. ¿Y eso qué es? Fiscalizar. Y esa labor va a existir siempre. Esa labor no es transitoria porque siempre hay construcciones, siempre se dan las fiscalizaciones. En ese caso, ese servidor CAS, que estaba cumpliendo esa función de fiscalización, no podrá ser despedido salvo que exista proceso disciplinario. Luego dice, para que un CAS sea de plazo indeterminado, es necesario que el trabajador haya superado un concurso público para una plaza con carácter permanente. Claro, eso es así, ¿no? Si un trabajador, por ejemplo, ha sido contratado para una labor transitoria en salud, no concursó, presentó su currículum, revisaron que cumple los requisitos, ingresó. Ojo, que la norma te dice mínimamente para que se configure el concurso tiene que darse 2 fases. Uno es la evaluación curricular y otro es el examen de conocimientos o la entrevista personal. Solo así se configura concurso público, caso contrario, no. Entonces, en este caso, si el servidor tuvo evaluación curricular, lo sometieron a una evaluación de conocimientos e ingresó, entonces, en este caso, se considera plaza con carácter permanente. Es decir, ese servidor que ingresó por concurso público no podrá ser despedido sin que exista un procedimiento administrativo disciplinario. Luego, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? La reposición a que se refiere el literal F del artículo 10 del decreto legislativo 1057 puede darse únicamente al régimen CAS, no a otro régimen laboral existente en el Estado. Claro, eso es clarísimo, ¿no? Si por decir alguna nueva autoridad procede al despido de un servidor CAS, él presenta su demanda de reposición, el juez declara nulo ese despido y en consecuencia la reposición, esta va a ser a una plaza CAS. No va a ser pues al decreto legislativo 276, 728, ¿no? Salvo en algunos casos que la vamos a comentar más adelante. Luego dice, para la reposición de un trabajador en un CAS de tiempo indeterminado,
el juez previamente deberá comprobar que el trabajador ingresó por concurso público por una plaza con carácter permanente, ¿no? Eso es lo que hemos comentado. Que las labores que realiza corresponden a la actividad principal de la entidad y son de carácter permanente, también la hemos comentado. La reposición de un trabajador régimen casos con labores de necesidad transitoria o suplencia solo podrá ordenarse dentro del plazo correspondiente contrato. Eso es lo que dice, ¿no? Ahora voy a desarrollar lo que les dije. ¿En qué casos sí puede proceder la reposición a otro régimen laboral? Acá en la sentencia dice solo se puede reponer al CAS, ¿no? Sin embargo, eso no es tan cierto. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué ha sucedido cuando se dio el estado de emergencia sanitaria, el estado de emergencia nacional por el COVID-19 a nivel nacional? Se han contratado vía CAS a policías municipales. Se ha contratado vía CAS a servidores de limpieza pública. En el caso de ellos, ¿qué se ha producido? Se han laborado más de 3 meses. La desnaturalización del contrato. ¿Se dan cuenta? Trabajaron bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, contratación administrativa de servicios, como policías municipales, como trabajadores de limpieza pública, que fueron contratados de urgencia, de emergencia, para combatir el COVID. Los policías municipales, ¿para qué? Para que controlen los mercados, los establecimientos comerciales, conjuntamente con el personal del sector salud, si están cumpliendo o no están cumpliendo con los protocolos. Los servidores de limpieza para que acudan a todos los sectores donde hay mucha contaminación, etc., ¿no? Entonces, a ellos los contrataron ya vía CAS. En este caso sí hay desnaturalización, ¿no? Entonces, estos servidores CAS, si son despedidos, son repuestos, no obligatoriamente al CAS, ¿no? Sino al Decreto Legislativo 728. Ojo con eso. Y a pesar que no hayan ingresado por concurso. Ojo también con eso. ¿Por qué? Porque ya existen sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la República que establece que los que son policías municipales y los servidores de limpieza pública son considerados obreros y por lo tanto su reposición se tiene que dar al Decreto Legislativo 728 con todos los beneficios que establece este Decreto Legislativo 728. En consecuencia, mis estimados amigos y amigas, no es posible el despido de los trabajadores CAS que hayan superado el periodo de prueba de 3 meses por ninguna autoridad, ni la saliente ni la entrante. Solo puede proceder el despido cuando exista un procedimiento administrativo disciplinario. Y si se da esos despidos, el juez de trabajo, cuando se presente la demanda de reposición, declarará nula estos despidos y la reposición de los trabajadores. Muchos dicen, pero ¿qué sucede si me despiden y el juez se demora en dictar o fallar mi reposición? Bueno, pues el trabajador tendrá derecho a la indemnización por los daños y perjuicios que se produzcan. Inclusive, pueden ellos denunciar a las autoridades por el delito de abuso de autoridad, y el abuso de autoridad tiene como consecuencia la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Así que no se preocupen, estimados trabajadores.
ustedes continuarán laborando a partir del 2 de enero. Y si los despiden, tendrán derecho a la reposición y al pago de la indemnización por daños y perjuicios. Es más, como lo dije, pueden denunciar por abuso de autoridad. Muy bien, estimados amigos, todo está clarísimo. Pueden estar tranquilos porque ustedes ya ganaron estabilidad laboral en el sector público. Espero haber aclarado las dudas que ustedes tienen y proceder conforme a ley en caso de que se presenten los despidos. Muy bien, estimados amigos, me despido, no sin antes proceder a la invitación para el día jueves 13 de octubre a partir de las 5 de la tarde. Estaremos presentes en el auditorium del Colegio de Abogados. Vamos a tocar dos temas. Uno, la transferencia administrativa de los gobiernos regionales y locales, que estará a cargo del maestro en gestión pública Johnny Javier Cano. Y el otro tema será funciones y atribuciones de los alcaldes y regidores. Ahí vamos a dar a conocer qué es lo que tienen que hacer los regidores en la primera sesión de consejo, qué es lo que tiene que hacer el alcalde el primer día que ingrese a la municipalidad. Así que amigos, están cordialmente invitados a este evento de mucha importancia, especialmente los que han sido elegidos como alcaldes, como regidores. Entonces, nos vemos de manera presencial el día jueves. Y en el Facebook nos vemos el próximo lunes 17 de octubre con otro tema de actualidad, de interés nacional. Ya saben, me pueden escribir al WhatsApp 964 93 30 47. Repito, 964 93 30 47. Y ustedes me dan la sugerencia qué temas o qué tema tocamos el próximo lunes 17 de octubre. Un abrazo cordial a todos ustedes. Que pasen excelentes días. Hasta luego.